Continuando con la quinta estrategia para resolver triángulos, recordemos que esta quinta estrategia dijimos que tiene la parte A, que es la ley del seno, y la parte B, que es la ley del coseno. Esta quinta estrategia se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos tienen la característica de que no tienen ningún ángulo de 90 grados. Como podemos observar en el dibujo, tenemos dibujados dos triángulos que no tienen ningún ángulo de 90 grados, entonces se llaman oblicuángulos. Siempre que vamos a empezar a resolver un ejercicio que tenga triángulos oblicuángulos o cualquier clase de triángulos, lo primero que tenemos que hacer es poner la nomenclatura correcta, es decir, ponemos las letras mayúsculas nombrando cada uno de los ángulos de la siguiente manera. Entonces, tú puedes empezar por cualquier ángulo, el que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a empezar por este, le pongo A mayúscula. A este ángulo B mayúscula. A este ángulo C mayúscula. Y recordemos que los ángulos pues están medidos en grados o en un sistema de medición de ángulos. Bueno, una vez tengo nombrados los ángulos, entonces los lados se nombran de acuerdo a la letra que tenga el ángulo. El lado opuesto será esa misma letra pero minúscula. Entonces si acá tengo el ángulo A mayúscula, al lado opuesto le voy a poner A minúscula, que sería la medida de este lado. Y las medidas, las que tienen letras minúsculas, sabemos que son medidas de longitud, es decir, son distancias que podemos medir en una unidad de longitud, sean centímetros, milímetros, metros, etcétera. Si acá tengo el ángulo B mayúscula, al lado opuesto irá el lado B minúscula. Si aquí tengo el ángulo C mayúscula, al lado opuesto será el lado C minúscula. Bien. Eh, lo primero entonces es eso, ponemos la nomenclatura de lados y de ángulos, tal como explicamos, y enseguida vamos a mirar cuáles son los datos conocidos. Entonces, la clave por medio de la cual podemos saber cuándo vamos a utilizar la ley del coseno es en los casos en los cuales los datos que tenemos conocidos no tengamos conocidos ninguna pareja que esté conformada por una letra, por ejemplo en este caso la B mayúscula, que sea conocido este lado, y al frente tenemos la B minúscula y digamos para que podamos utilizar la ley del coseno no deben haber esas parejas que sean conocidas. O sea, no tenemos ninguna pareja conocida que esté conformada por la medida del ángulo en grados y la medida del lado que lleva la misma letra, pero en minúscula en una medida de longitud. Entonces, como vemos acá, no conoceríamos el ángulo B mayúscula, pero no conocemos el lado B minúscula. Entonces, no hay ninguna pareja. Aquí no conocemos el ángulo A mayúscula, pero sí conoceríamos el lado A minúscula, pero no conocemos la pareja. Aquí no conocemos el ángulo C mayúscula, pero sí conoceríamos el lado C minúscula, pero no conocemos la pareja. Entonces, cuando no conocemos ninguna pareja, utilizamos la ley del coseno. Aquí pues tendríamos entonces un lado que está unido con otro lado y conocemos el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. Ese sería una de las triángulos en los cuales utilizamos la ley del coseno. Ahora, este triángulo tampoco tenemos conocido ninguna pareja porque no conocemos ningún ángulo que está con mayúscula, pero sí conocemos todos los lados. Conocemos el lado A, el lado B, el lado C. Pero como no conocemos ninguna pareja, entonces en este caso en el que conocemos la medida de los tres lados, utilizamos la ley del coseno. Bien, entonces para poder aplicar la ley del coseno debemos conocer tres datos. Debemos tener tres datos conocidos y entre estos que no haya ninguna pareja
que esté nombrada o que sea conocido la letra mayúscula, que es el ángulo, con la letra minúscula, que sería que no haya pareja, con la letra minúscula de ese lado. Bien, ¿qué se puede hallar con esta estrategia? Podemos hallar valores de lados y valores de ángulos. Bueno, cuando necesitamos hallar lados, entonces vamos a utilizar la ley del coseno, que tiene como fórmula la siguiente. Fíjense que aquí podemos utilizar una estrategia para conocer la estructura de la fórmula sin grabarnos esas tres fórmulas. ¿Cuál sería la estructura? La estructura sería, por ejemplo, si voy a hallar el lado A elevado al cuadrado, tomo los otros dos lados, los elevo al cuadrado y los sumo. Entonces b al cuadrado más c al cuadrado. Y a esto, que es como si fuera la primera parte del teorema de Pitágoras, siempre son sumas acá, sumas, le voy a restar dos veces, siempre va el 2, este valor sin elevar al cuadrado, entonces b, por este valor sin elevar al cuadrado, c, 2 por b por c, multiplicado por el coseno de el primer término, que sería a, pero como sabemos que aquí va ángulo, entonces sería a mayúscula. Siempre que tenemos acá un ángulo, lo representamos con las letras mayúsculas. Listo. Esa misma estructura la podemos aplicar para hallar el lado b y el lado c. Entonces quedaría b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces el primer término, este sin elevar al cuadrado, a, por el segundo término, este sin elevar al cuadrado, c, multiplicado entre paréntesis por el coseno de b mayúscula. Igualmente para c, me quedaría c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos dos veces a sin elevar al cuadrado por b sin elevar al cuadrado por el coseno de c mayúscula. Bueno, entonces ahí tendríamos una estructura muy fácil de aprender para escribir las fórmulas para hallar lados de la ley del coseno. Ahora, si lo que queremos hallar son ángulos, entonces tomamos esa fórmula. Por ejemplo, si quiero hallar el ángulo A, entonces haría lo siguiente: despejaría de esta ecuación el ángulo A. Una sugerencia para hacer ese despeje, entonces este término que está negativo lo voy a pasar al otro lado al igual, todo el término, para que me quede positivo. Y este término que está positivo lo paso al otro lado al igual, que quedaría negativo. Y ahí despejo coseno de A y después el ángulo A. Y de esa misma manera puedo hacer para hallar el ángulo B y el ángulo C. Bien, en esta parte enseguida hay un video que les recomiendo lo puedan ver para profundizar un poquito sobre la ley del coseno. Son importantes esos videos para profundizar y afianzar conocimientos. Bueno, enseguida entonces vamos a hacer unos ejercicios para aplicar la ley del coseno. Bueno, tenemos el siguiente triángulo que sabemos es oblicuo ángulo porque no vemos ningún ángulo que mida 90 grados. El primer paso siempre que vamos a resolver un triángulo entonces es poner poner la nomenclatura correcta de ese triángulo. Entonces primero nombramos los ángulos con letras mayúsculas. Entonces este ángulo le puse letra mayúscula A este ángulo letra mayúscula B y a este ángulo letra mayúscula C. En ese orden, porque pues cada uno es libre de poner el orden en el que quiera nombrar sus ángulos. Yo escogí ese orden, pero otra persona pudo haber escogido empezar nombrando este como A, este como B, este como C. Es independiente.
Lo que sí debe corresponder es que si yo nombré a este ángulo con la letra A mayúscula, entonces voy a mirar el lado opuesto a ese ángulo, va a ir con la misma letra pero minúscula, A minúscula, que el lado A minúscula vale 10 unidades. Si a este ángulo lo nombré con la letra B mayúscula, al lado opuesto debe ir el lado B minúscula, que en este caso vale 16 unidades. Y pues acá el ángulo C mayúscula con el lado C minúscula. Bien. Bueno, entonces tenemos un triángulo oblicuo ángulo. Sabemos que para resolver triángulos oblicuángulos vamos a utilizar la ley del seno o la ley del coseno. Pero ¿cómo hacemos para saber en qué caso utilizo la ley del seno y en cuál utilizo la ley del coseno? Entonces el criterio para saber cuál utilizo es, si tengo una pareja conocida, entiéndase pareja como datos conocidos de un ángulo que tenga una letra mayúscula y también conozco el mismo lado que tenga la misma letra pero minúscula, o sea, si conozco una pareja conformada por el ángulo con la misma letra y el lado con la misma letra, si conozco esa pareja voy a utilizar la ley del seno. Digamos, tengo que conocer tres datos, dos de esos datos serían una pareja y el otro puede ser otro dato cualquiera. Eh, si tengo una pareja utilizo la ley del seno. Si no hay ninguna pareja que esté conformada por datos conocidos que tenga la misma letra del ángulo en mayúscula y el dato conocido, misma letra del lado en minúscula, que sean la misma letra, mayúscula y minúscula, datos que conozco, entonces si no conozco una pareja de esas, ninguna pareja, voy a utilizar la ley del coseno. Vamos a mirar acá para el ejemplo que tenemos si conocemos alguna pareja. Aquí, este lado A, no conozco cuánto vale, pero sí conozco este lado A minúscula que vale 10. Pero como no conozco los dos datos de la pareja, no hay ninguna pareja. Vamos a mirar con B. El ángulo B no es conocido, pero sí conozco el lado B que mide 16 unidades, pero como no conozco este ángulo B y si conozco B minúscula, no hay una pareja, no conozco los dos datos. Este ángulo C mide 60 grados, si es conocido, pero este lado C no sé cuánto mida este lado. Luego no conozco la pareja, no conozco ninguna pareja, entonces utilizo la ley del coseno. Bien, entonces ya sé que voy a utilizar la ley del coseno, entonces vamos a hallar el lado C utilizando la ley del coseno. Recordemos la estructura, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de C. Bueno, aquí habría que hacer una pequeña corrección. Este es B porque aquí van los dos que son conocidos, 2AB coseno de C. Bueno, y sencillamente reemplazamos los valores, me quedaría C al cuadrado es igual a al cuadrado que vale 10, 10 al cuadrado más B al cuadrado que vale 16, 16 al cuadrado, menos 2A que vale 10 por B que vale 16. Fijémonos acá, es importante hacer la corrección de este dato acá, que es 2AB. Ya hacemos la corrección acá. Entonces, hagamos la corrección acá para que nos quede muy bien. Entonces aquí sabemos que es B. B. Bueno, ahí retenemos otro poquito y ya nos quedó. Sí, porque sigue la misma estructura. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Listo, ahora sí. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces utilizando esta fórmula que tenemos acá, sencillamente este lado A es conocido que vale 10.
Este lado B es conocido que vale 16. Estos datos pues quedaría 2 por A que vale 10, por B que vale 16, por el coseno de C, y el coseno de C, sabemos que el ángulo C son 60 grados, entonces sencillamente todos los datos que tengo conocidos los voy a reemplazar en esta fórmula y me quedan así. C al cuadrado es igual a al cuadrado, que vale 10 elevado al cuadrado, según la fórmula, más b al cuadrado, que vale 16, 16 al cuadrado, menos 2 veces a, que vale 10, por b, que vale 16, por el coseno de 60 grados. Eso me da que c al cuadrado es igual a 196. Estamos hallando el lado c. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados. Entonces me queda raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 196. Quiere decir que el lado C mide 14 unidades. Hallamos el ángulo A aplicando la ley del coseno, en donde despejamos el ángulo A. Bueno, y obtenemos que ya tenemos todos los valores de B, C y A. Entonces sencillamente de esta fórmula vamos a hallar el ángulo A. Entonces me queda b al cuadrado, que es 16 al cuadrado, más c al cuadrado, que es 14 al cuadrado, menos a al cuadrado, que es 10 al cuadrado, sobre 2 por b por c. 2 por 16 por 14. Aplicamos la operación coseno a la menos 1 de ese valor y obtenemos que el ángulo A mide 38,21 grados. Bueno, como ya hallamos el lado C, que vale 14 unidades, entonces tenemos los tres lados, y hallamos el ángulo A, que nos dio 38,21 grados. Lo único que nos faltaría para hallar sería el ángulo B, y como sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo, los tres ángulos internos, da 180 grados, entonces hallamos el ángulo B. Acá este es el ángulo B, porque el ángulo C ya es conocido. El ángulo B mide 81,79 grados. Hacemos la corrección acá. Este es el ángulo B, que es el desconocido. Ángulo B. Listo. Mide 81,79 grados. Tenemos ya las tres medidas de lados y tres medidas de ángulos. Listo. Vamos para otro ejercicio de la ley del coseno. Entonces tenemos la siguiente figura. Tenemos un triángulo que es oblicuo ángulo porque no tiene ningún ángulo que sea de 90 grados. Conocemos la medida de los tres lados, pero no conocemos la medida de ninguno de sus ángulos. Entonces, pues siempre empezamos poniendo la nomenclatura correcta de los ángulos y los lados. Entonces, ángulo A, ángulo B, ángulo C, opuesto A minúscula, opuesto C minúscula, opuesto B minúscula. Fíjense que no conocemos ningún ángulo, entonces no conocemos ninguna pareja de datos que estén la letra mayúscula conocida y la letra minúscula, la misma letra conocida. No hay parejas conocidas. A es desconocido, este A es conocido. Este B es desconocido, este B es conocido. Mayúscula y minúscula. C mayúscula no es conocido, C minúscula sí es conocido, que mide 75 unidades. Como no sabemos ninguna pareja, no conocemos ninguna pareja de datos, entonces utilizamos la ley del coseno. Bien, entonces la ley del coseno. Vamos entonces a hallar los ángulos. Entonces, bueno, empezamos, si queremos hallar el ángulo A, que es este ángulo que está acá, escribimos la fórmula para hallar el lado A. Entonces, la fórmula para hallar el lado A es
a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c por el coseno del primero, del coseno de a. Listo, a partir de esa fórmula que ya conocemos, entonces vamos a despejar los valores porque conozco todos los lados, o sea, conozco todas estas medidas. Lo único que desconozco sería esta, coseno de a. Bien, a al cuadrado sería 40 al cuadrado, es igual a b al cuadrado, que es 42 al cuadrado, más c al cuadrado, que es 75 al cuadrado, menos 2 veces por b por c. B es 42, C es 75, entonces menos 2 por 42 por 75 por el coseno de A. Bueno, ahora sencillamente hacemos las operaciones y vamos a despejar coseno de A y despejamos A. De manera que me queda que A es coseno a la menos 1 de 5.789 sobre 6.300. Que al hacer esa operación en la calculadora me da que el ángulo C es 23 grados. Entonces me dio 23 grados. El ángulo, perdón, este es el ángulo A, ¿sí? Entonces, el ángulo A, vamos a hacer la corrección aquí. Ángulo A. Este es el ángulo A. Ángulo A. Bueno, ángulo A. Siempre es bueno revisar cada ejercicio que tenga coherencia. El ángulo A mide 23 grados porque estamos hallando el ángulo A. Y luego, listo, entonces nombramos aquí el ángulo A 23 grados. Ese es el ángulo que estamos hallando. Así que ahora sí está corregido correctamente. Listo. Hallamos el ángulo B aplicando la ley del seno. Bueno. Entonces yo puedo combinar las estrategias. En un momento puedo aplicar la ley del seno y en otro momento la ley del coseno. ¿Por qué podemos aplicar la ley del seno? Porque aquí cuando hallamos el ángulo A, entonces esto ya conozco el ángulo A, que es 23 grados, y ya formé una pareja. Conozco A mayúscula, que es 23 grados, y conozco A minúscula, que es 40 unidades. Entonces, como hay una pareja, puedo utilizar la ley del seno. Bueno, la ley del seno entonces quedaría, aquí me quedaría la pareja, seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. ¿Qué conocemos de esta proporción que armamos con la ley del seno? Conocemos el ángulo A, conocemos el lado A, conocemos el lado B y no conocemos el ángulo B. Entonces, de esta proporción hallaríamos el ángulo B de la siguiente manera. Entonces, reemplazamos los valores, me quedaría seno de 23 grados sobre 40 unidades es igual a seno de B sobre 42. Despejo el ángulo B y me queda que el ángulo B es seno a la menos 1 de 42 por seno de 23 sobre 40. Eso quiere decir que el ángulo B mide 24 grados. Entonces acá este ángulo mide 24 grados. Ya conocemos dos ángulos y conocemos los tres lados. Me hace falta únicamente el ángulo C, que ya sabemos que ese ángulo C se puede hallar sabiendo la propiedad de todo triángulo, que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo suma 180 grados. Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces me quedaría haciendo la operación que haría sería el ángulo C es 180 menos 23 menos 24, que me da 133 grados. Y esa sería la respuesta, ya está solucionado ese triángulo. Bien,
Muchas bendiciones. Gracias, buen día. Esta es una explicación que se hace para estudiantes del Colegio Gonzalo Jiménez Navas de 10º y 11.